una cultura que estaba influenciada por los griegos. Esa cultura mostraba, ¿cierto?, una sociedad diferente a la que Jesucristo estaba mostrando. Porque Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los humildes. Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. En una sociedad que estaba continua a la guerra, para alcanzar logros y conquistar tierras tenían que guerrear. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, los puros. En una cultura donde había pecados inmorales sexuales. Cuando Pablo se encontró con los romanos, le dijo: hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que vuestro culto racional. Los romanos eran terriblemente inmorales. Ellos aceptaban la homosexualidad en su cultura. Cuando Jesucristo mostró el reino, había que matarlo. Había que callarlo. Porque estaba en contra de lo que el hombre estaba proponiendo. Y hoy día vemos una cultura peor. Hoy día las instituciones supuestamente buenas son malas. La OMS, la ONU, todas esas cosas. Y están gobernados por gente que tiene otro interés. No de justicia, no de amor, no de paz. No lo que Jesucristo mostró como mensaje. Ese mensaje de la obra del prójimo aparece en la Teletón. Entonces vemos que el reino sufre violencia. El reino sufre violencia. ¿Pero qué está diciendo? Los violentos son los que la arrebatan. Y cuando hablamos de violento, habla de dejar paso. Habla de tomar posición, de agarrar con fuerza. Cuando yo soy violento, soy decidido. No claudico en dos pensamientos. Cuando yo soy violento, no soy intermitente en mi fe. Cuando yo soy violento, no digo un día sí y un día no. Cuando yo soy violento, no soy indisciplinado, ni flojo, ni mimado. No soy mimado. No soy un quejón, sino que acepto, ¿cierto?, la violencia que estoy sufriendo, porque soy decidido. Si yo soy violento, no me quejo porque tengo hambre, porque tengo frío. Acepto, como Jesucristo aceptó la realidad de que estar enclavado con manos, ¿cierto? Él dijo: no, pues tengo que llegar al monte Gólgota a morir por la cruz, por morir por amor. Él no tutubió, fue violento, fue decidido en llegar al Gólgota. Hoy día lo que vemos, un tipo de cristiano que no acepta esa realidad. Difícil, hoy día vemos, ¿cierto? Normalmente en la iglesia, la gente llega a contar sus sufrimientos, sus dolores, a entregar sus cargas, a mostrar sus debilidades, sus tristezas, sus dolores, sus sufrimientos. Prácticamente que hay que operarlos, tratarlos, ser psicólogo, ser doctor, consejero. Y no entienden que el reino es así. Usted va a tener pruebas. Amén. La Biblia dice, y quiero ser enfático, a ustedes les he dado no solamente creer en mí, sino que padecer por causa de mi nombre. Van a padecer por causa de su nombre. Y la Biblia dice: bienaventurado aquellos a causa de su nombre os persigan, os vituperen, os reciban toda clase de mal contra vosotros. Alegráis gozosos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Te van a vituperar, no te van a gustar verte llegar a la iglesia, no le va a gustar tu forma de pensar, tu opinión, tu justicia, tu verdad. Va a querer ser callada. A la gente no le gusta tu forma de ser. Genera anticuerpos. Y cuando vemos la reforma cristiana protestante de Martín Lutero, él fue violento. Al ver que el reino que se estaba presentando en la iglesia católica era comprado con indulgencia, porque mostraban la salvación con dinero. O sea, la gente compraba su salvación para no ir al purgatorio, compraba su salvación.
Para hacer rituales compraban, ¿cierto? En ritualismo, compraban el pecado, lo pagaban. Pagaban con dinero, pagar el pecado. La gente tenía en la figura de Cristo, la iglesia se había presentado con indulgencia. Y Martín Lutero, al ver la escritura, se dio cuenta que estábamos presentándose el reino de mala manera. Y cuando usted ve injusticia, usted no puede callar. Amén. Cuando hay mentira, ¿cierto? Cuando hay ocultismo, es porque está reinando la tiniebla y no la luz. Y nosotros estamos para manifestar la luz de Cristo. Por eso vamos a sufrir violencia. Nos van a cortar la cabeza. Nos van a querer, ¿cierto?, callar la boca. Vamos a ser odiados. Mire, usted, si lleva un evangelio genuino, a la gente no le va a gustar tu forma de ser. Si empieza de verdad. Ahora, si usted se convierte de verdad y el otro se convierte también a Cristo de esa forma, convierte a ser compañeros de milicia. Empieza a ser pares. Es lo que le pasó a Pedro y Juan en el templo de la Hermosa. Los dos estaban orando, el mismo espíritu. Fueron pares. Y cuando la iglesia se une con el espiritual, hacen fuerza. Cuando la iglesia se pone espiritual, hace fuerza. Cuando la iglesia se pone dinámica en accionar cosas, en hacer cosas, empieza a tener fuerza. Va a tener violencia, el diablo se va a levantar. Mire, cuando apareció el Juan el Bautista diciendo la verdad y apareció la figura, ¿cierto?, que anunciaba a Jesucristo, el infierno tembló. El infierno dijo, no, tenemos que hacer algo. Y si hay alguien que tiene paciencia, el diablo tiene paciencia. Va a buscar de alguna forma hacer caer a la iglesia. Y tiene que entender esto, que el diablo quiere verlo caído. Va a sufrir violencia de las tinieblas. El diablo va a quererlo derrotado. ¿A cuántos predicadores he visto con la boca cerrada? ¿A cuánta gente de Dios, cierto, la ha visto encerrado? Porque el diablo, cierto, tomó dominio. ¿Y qué está pasando con la iglesia? Que está sufriendo violencia. Pero los violentos son los que la arrebatan. Los violentos, hermanos. Y Dios nos está llamando a ser violentos, a ser valientes. Porque los cobardes no logran cosas. Los que no se atreven a cruzar el río. Los que no se atreven a hacer cosas no avanzan, hermano. Si usted se vuelve un silencioso, un calladito, un miedoso, nos está mostrando la figura de Cristo. Yo le digo la verdad, yo cuando mi personalidad es tímida, hermano. Desde chico he sido tímido. Le tengo miedo a los perros. Cuando hay pelea me da miedo. Sí, es miedoso. Pero el Señor me ha hecho valiente. Y cuando ando en el Espíritu, me puedo enfrentar hasta con lo más violento y no me da miedo. Porque sé que el que está detrás de mí no es cualquier cosa. Dios soberano, omnipotente. Dios te da fuerza en tus debilidades. Y cuando la iglesia se vuelve espiritual, se vuelve poderosa. Por lo tanto, nosotros no podemos, ¿cierto?, quedarnos acobardados en este tiempo malo. La iglesia tiene que despertar en una violencia, de tomar lo suyo. ¿Usted cree que ser llamado, tener un llamado es para niñitas? No, va a sufrir, va a llorar, le va a costar seguir los pasos de Cristo, no le va a gustar, va a ser incómoda su carne. Porque va a haber, ciertamente va a pasar el proceso del valle de sombra de muerte. Va a pasar el proceso de las lealtades, de la cobardía, de la gente que te saluda con la mano pero habla a tu espalda. Pero los violentos son los que la arrebatan, los que no le importan esas cosas, sino que su mirada está en Cristo. Y usted empieza a formar carácter, empieza a formar cuero de chancho. Y esas cosas ya no le importan. ¿Sabes qué le va a hacer una raya al tigre? Mi mirada está puesta en Jesucristo. Y ese tiene que ser su objetivo. Hoy día vemos una iglesia cobarde. De verdad, una iglesia cobarde. Son violentos por opinar. Son violentos para hacer cagüines. Son violentos para murmurar. Son violentos para corregir a otros. Son violentos para criticar a otros. Pero son violentos para amar. No son violentos para predicar la palabra en la esquina. No son violentos para perdonar.
No son violentos para hacer la paz con el otro. No son violentos para abrazar. No son violentos. ¿Sabe por qué? Porque su figura de violencia es humana y no divina. Y el reino es divino, no humano. El reino es celestial, es espiritual. Esto es espiritual. Esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes malignas en regiones celestes. Este campo es espiritual, no es carnal. Este campo es de los demonios, de las tinieblas. Y la iglesia tiene que entender que tiene que ser espiritual. Y su boca tiene que bendecir y luchar contra huestes de maldades. Queremos crecer, queremos levantarnos, pero tenemos que entender que tenemos que sufrir también. Y bendito sea el Señor que pasamos la prueba y seguimos adelante. Gloria a Dios por los que siguen adelante. Gloria a Dios por los que han pasado procesos y pruebas y siguen adelante. Gloria a Dios por aquello. Pero hermano, déjame decirte algo. Vas a seguir sufriendo. Vas a seguir sufriendo violencia. Pero gloria a Dios que Dios está con nosotros. Gloria a Dios que Cristo está con la iglesia. Y si Cristo está en la cabeza, ¿quién contra nosotros? A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Y qué pues diremos esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Gloria a Dios por esto, que no estamos solos, sino que el león de la tribu de Judá pelea por nosotros. Lo que pasa es que queremos que el evangelio es de tribuna, es de aplauso, es de figurar. Y a veces perder es ganar, hermano. Amén. Perder es ganar. Perder es ganar, hermano. Y tenemos que entenderlo de esta manera. Que las cosas se alcanzan con violencia. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si no lo ponemos bravo día, el diablo te va a comer. Si vemos la escritura, Jesucristo antes de morir le advirtió a Pedro. El diablo ha pedido a zarandearlos como a trigo. A Pedro le dijo: el diablo te viene a zarandear como a trigo. Y Pedro, en su emoción: yo te seguiré hasta la muerte, Señor. Al tiro le dijo. Como nosotros, cuando le emocionamos con la alabanza: Señor, yo te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, daré mi vida por ti. Cuando decimos esa alabanza que dice: puedo perderlo todo, pero menos tu presencia. Y declaramos cosas así como bien emocionales. Y somos ligeros en decir promesas en la alabanza. Y muchas veces cuando viene la prueba somos los primeros en arrancar, en titubear, como Pedro, que al momento siquiera le pusieron el cuchillo en el cuello. Le preguntaron: ¿tú estabas con él? No, yo no estaba con él, no lo conozco. Pero si tú hablas como él, no, yo no lo conozco. Jesucristo le dijo: antes que el gallo cante 2 veces, le negarás 3 veces. Y Pedro le negó. Y cuando le negó, viene una angustia, un dolor. ¿Y sabe qué? El diablo vino a zarandear a Pedro como a trigo, ¿cierto? No vino a zarandear. Pero Pedro siguió siendo trigo. Y el diablo te puede zarandear. Pero si tus marcas están en Cristo, vas a seguir siguiendo trigo. Seguirás siendo trigo. Seguirás siendo trigo. Hoy día vemos una iglesia totalmente indiferente. Una iglesia que no se une como pueblo, sino como tribu. Se levanta la tribu de allá, la tribu de acá, y no se miran a la cara. Y tenemos que entender que somos la voz de Dios aquí en la tierra. Y cuando vemos, ¿cierto?, al gigante Goliat amenazando al pueblo de Israel, él de la mañana, mediodía y tarde, a la noche no le decía nada porque estaba durmiendo, pero todo el día amenazaba al pueblo de Israel. Y le decía muchas barbaridades. Yo me imagino le decía garabato, insolencia, porque Goliat era un gigante. Y antes de ellos se pusieron de acuerdo.
antes de empezar la pelea, levantemos un campeón de cada lado y el que gane, para no matarnos entre todos, el que gane se lleva la victoria. Y me pareció Goliat. ¿Y quién le iba a ganar a Goliat? Pero apareció un valiente. Y esto es lo que decía Goliat: ¿habrá uno? Un valiente, ¿habrá uno que se atreva a pelear conmigo? De ese gallinero que salga uno. Que ese gallinero que está ahí, que están todos ahí, escondidos, murmurando, que salga uno. Nadie salía hasta que apareció David. Y así el diablo es atrevido. El diablo atrevido se burla de ti, se burla de la iglesia. Hoy día vemos, ¿cierto? La farándula, la televisión, la sociedad, las redes sociales. La iglesia se burla del cristianismo. Y tenemos que ser la voz de Dios aquí en la tierra. Afirmar nuestro cinturón y las mujeres sus faldas. Y empezar a decir las verdades al impío que está en la calle, sus verdades. Si no te convertiste, va a llevarte al infierno el diablo. Decir a la cara, la gente sabe que tú estás mal. Conviértete a Cristo. Hay una solución, no está todo perdido. Pero si seguimos acobardados en cuatro paredes, no vamos a avanzar. Tenemos que avanzar. Tenemos que prepararnos para esto, para el reino. ¿Y dónde está el reino? A Jesús le preguntaron, ¿dónde está el reino? El reino de los cielos está en lo aquí o allá, el reino está entre vosotros, Jesucristo el reino. Y cuando miramos el reino, miramos a Jesús, Jesús no era cobarde. Mi Cristo fue valiente. Mi Cristo se levantaba entre los fariseos y le decía: generación de víbora, sepulcro flanqueado, fariseo hipócrita, que con la boca la alaban pero su corazón está lejos de Dios. Le decía la verdad en la cara. Hoy día nos levantamos a predicar la verdad en la iglesia, la gente te mira feo. Y los predicadores hoy día tienen un mensaje retórico, endulzante, para que nadie lo mire feo. Y todos salgan contentos y todos son amigos. No, la verdad es que hay pecado, hermano. La verdad es que la iglesia no está bien, está mal. Y que tenemos que mejorar. Y tenemos que dejar de ser cobardes como hermanos, como hijos de Dios. Niños mimados que si no le habla, ustedes se sienten. No. Tienen que formar la imagen de Cristo. Un hombre valiente, esforzado. Está bien. Al principio se toma leche, pero después se come porotos. Amén. Tiene que crecer, tiene que madurar. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que avanzar. No podemos quedarnos con 3 mensajes, hermano. No, tiene que usted seguir aprendiendo más. No se puede quedar con subir una vez al púlpito y se siente ya como ya salvado. No. Esto es más. Podemos hacer muchas cosas como iglesia y transformar la sociedad. Hoy día la iglesia le tiene miedo a meterse en lugares. Solamente es valiente aquí dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en el vecindario? ¿Qué pasa en otros lados? Somos valientes cuando estamos entre nosotros, pero cuando no estamos con los que están con nosotros. Por eso Pablo es impresionante. Pablo iba a los griegos. Pablo iba a los corintios. Pablo a los griegos le hablaba como griego y a los judíos le hablaba como judíos. Inteligente, sabio, actuaba. Pablo era sabio en hablar. Él hablaba del Dios no conocido a los griegos. Pablo viajaba en bote, viajaba y misionaba. Tomaba ciertas distancias largas porque sabía dónde está la necesidad. Nosotros nos conformamos con tan poco. Creemos que estamos haciendo la tarea y no la estamos haciendo completa. Amén. Amén. ¿Dónde están los que alaban al Cordero? Amén. ¿Cuántos dicen verdad esta palabra? Es verdad, amén. Mire, somos 15, mire. Con 12 cachorros, Jesucristo transformó el mundo completo. Con 12 apóstoles. Aquí hay más de 12. Con 120 que le llegó el Espíritu Santo hicieron grandes cosas. Si nosotros nos unimos en fuerza. ¿Alguien le cree a esta palabra? ¿No? Me viene así, hermano, es que
De verdad, hermano, usted puede hacer grandes cosas, grandes instrumentos en las manos de Dios. Lo que pasa es que nosotros los conformamos con pocos. Hoy día vemos una iglesia, la iglesia histórica que hay hoy en día, tienen tremenda iglesia, grandes hombres, pensadores, pitucos, elocuentes, preparados, certificados en conocimiento, están llenos de palabras, pero no accionan nada. Y Jesucristo andaba a pies pelados en las aldeas, mirando la miseria. Entonces la figura de Cristo se ha ido perdiendo, hermano. Hoy día hemos visto una iglesia institucional, donde prácticamente solamente manda el pastor, jerarquía, pero dentro de la iglesia, ¿qué pasa con lo que está afuera? No hay una preparación más allá. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Algo tenemos que hacer. Usted tiene que saber las doctrinas fundamentales de la iglesia. Usted tiene que ser un hombre preparado en escritura, profesional del evangelio, estar preparado, lleno del Espíritu Santo para poner las manos, Dios lo use, para hablar de la palabra, Dios lo use, preparado para toda buena obra, para que sepa lo que está creyendo, hermano. Por eso, por falta de interpretación, hoy día vemos tantas iglesias raras, donde alimentan la emoción de los hombres, con gritos, con alabanzas, con palabras hermosas. Dios te va a usar de una forma sobrenatural, y siente una atmósfera espiritual, y la gente la mira y se enamoran de esas palabras, se emocionan. Dios va a darte casa, auto, Dios tiene algo preparado para ti, créelo, levanta tus manos, créelo. Y la gente y lo cree más la mentira que la verdad. Y cuando se habla la verdad de la palabra, el evangelio en verde, la gente te mira feo, extraño, qué extraño. Dios nos llama a los cobardes, llama a los valientes. No es tiempo de rendirse, sino de arrebatar lo que le pertenece en Cristo. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Arrebata tu fe, tu familia, tu propósito, tu historia. Porque los que se levantan con determinación espiritual conquistan lo que el cielo ya decretó. ¿Tú crees que es fácil tener un llamado? Tú vas a sufrir, vas a llorar. No es fácil. Hermano, hermano nuevo, hermano Michael, hermano Aline, hermano, no es fácil. Hemos pasado procesos y pruebas. Hemos llorado. Muchas veces no hay respuesta. Muchas veces la gente que te dice Dios te bendiga, que te cita en la mesa, a veces ya no está. La gente es mentirosa. La gente es hipócrita. Vas a sufrir violencia. La gente que te da consejos después ya no va a estar. Los que te decían que Dios te bendiga, te amo en el mano del Señor, ya no están. Vas a sufrir violencia. Vas a sufrir violencia. La gente te va a prometer cosas. A mí me dijeron muchas cosas cuando empecé. Gente que estuvo al lado mío ya no está. Y cuando te ve mal te tiran piedras. Hay gente que no está convertida dentro de la iglesia. Vas a sufrir violencia. Hay gente que ingrata, que un día le ayudaste, se olvidan. Hay gente que estuvo en tu mesa, comió de tu plato, se olvidan. Gente que ama conforme a lo que tú les das, por conveniencia. Hay amistades que son por conveniencia y no de sincero corazón. Por eso la figura de Cristo es tan importante, porque a veces perder es ganar. Cuando miro a Jesucristo, Él se dedicó a perder, no ganó nada. No ganó nada, Jesucristo perdió. Por el perder se convirtió en el hombre más victorioso de la tierra, donde conquistó el infierno. Dios te bendiga. Justo llegaron al final. Si quiero les predico de nuevo. Pero el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos son los que le arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Los que le tienen miedo a sufrir. Los que le pegan una y otra vez, pero siguen de pie. Los violentos son los capaces de levantarse después de la caída. Los violentos entienden que el terreno no va a ser fácil, va a ser difícil.
Pero va a cruzar con los pies todos sangrientos, ¿cierto? Pero va a pasar igual. Porque eso es formar el carácter. Hoy día a la iglesia les falta identidad. Cree que el evangelio es un jardín de rosas, de aplauso, de cariño, de tomarle leche, de mimarlo, y no. La Biblia nos muestra un camino difícil, un camino de angustia, donde muchas veces alcanzar los objetivos se te hace difícil. Muchas veces te va a faltar economía, te va a faltar un consejo, te va a faltar amor, te va a faltar. Pero que nunca te va a faltar va a ser Jesucristo. Por eso si tenemos a Jesucristo de nuestro lado, siempre vamos a salir victoriosos. Porque Cristo nos da la victoria, no los hombres. Por eso la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Serás bendito si le crees al Señor. Serás bendecido si sigues sus pasos. Serás un hombre dichoso, alegre, bienaventurado, en victoria, el que anda, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Cuando parece todo difícil, aparece el Señor. Un hombre violento en el Señor, tiene una fe tan grande que no se preocupa por las situaciones triviales del día de vivir. No se preocupa por el comer ni por el vestir. No se preocupa. Dios proveerá. Dios me ayudará. Un hombre que pasa prueba de proceso está acostumbrado. No se preocupa de esas cosas. Sabe que Dios es fiel. Sabe que Dios es fiel. Pero eso dice la Escritura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Dios añade nuestras vidas. Y cuando empezamos a tener una obediencia en el Señor, empezamos a tener una aventura. Mientras más le obedezco, más aventuras espirituales tengo. Y alcanzo logros que antes no pensaba que iba a hacer. Yo recuerdo cuando era militar, hacía punticodo. Una distancia de 100 metros. Y yo miraba, no, yo no voy a llegar allá. Y después llegaba. Y después me mandaban una cancha completa, punticodo. No. Y después llegaba. Cuando uno empieza a hacer, a actuar, Dios te empuja. Dios te da fuerza. Al que no tiene ninguna, Dios le da fuerza. Cuando tú no puedes, aparece la mano de Dios. Cuando tú no puedes más, aparece el Señor. Por eso, hermano, hermana, aunque te falte un brazo, un ojo, sigue adelante. Sigue adelante. En reino de los cielos sobre violencia. Pero los violentos son los que le arrebatan, hermano. Tenemos que seguir adelante. Con mucho, con poco, la iglesia tiene que seguir. Porque tenemos que entender el objetivo. El objetivo es alcanzar el reino, alcanzar la salvación para nuestra alma. Y mientras tanto tenemos que hacer la voluntad de Dios. Sea como sea, hay que hacerla igual. Con amigos y sin amigos. Con aplauso y con tomate. Igual. Porque se vive esos momentos, la gente te da aludación, hermano, Dios les bendiga. Y que están todos contigo. Y te dan palabras lindas, aludaciones, palabras. Y te vuelve, ¿cierto?, la estrella. Oh, hermano, tremenda unción, tremendo fuego. Y cuando estás en la prueba, nadie te saluda, nadie te habla. Por eso, tu objetivo tiene que ser mirarlo a Él. Entendamos esto de pequeño, que para Él y por Él son todas las cosas. Y dependemos del Señor, dependemos del Señor, dependemos del Señor. Nada más que hacer que seguir los pasos de Cristo. La iglesia se tiene que acostumbrar a que las cosas no son fáciles. Las cosas no son regaladas. Las cosas cuestan. Las cosas sufren, se sufre. Se sufre por esto, hermano. ¿A cuánto nos ha costado tener esto? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo estamos, hermano? ¿De dónde venimos? Nos ha costado, hermano. Si le dijera todo lo que he pasado yo, los pastores, cada uno tiene su historia personal, pero a mí me ha costado, hermano. He tenido que dejar profesión. He tenido que dejar familia. He tenido que dejar sueños personales. He tenido que dejar amigos. He tenido que dejar amistades. Por decir la verdad, en reino de los cielos sufre violencia. Pues los violentos son los que la arrebatan.
Gente que un día estará contigo, después ya no está, por la verdad, por la justicia, por amor a la palabra. Pero hermano, tú no te vendas. Tú no vendas la palabra. Defiende lo que Dios te entregó. Él te puso un tesoro en vaso de barro. Él puso un tesoro en vaso de barro en ti. Defiende lo que te ha costado. Cuando uno ama de verdad, defiende lo que le ama, ¿cierto? Y es triste fallar aquí, uno ama de verdad, pero cuando uno ama, defiende lo suyo. No podemos regalarlo. Por eso nosotros nos vendemos el púlpito. No, entonces cuida. Porque no ha costado. No ha costado, hermano. Hemos visto tantas cosas. Si le dijera y me pondría a hablar, es triste la realidad. ¿Y qué voy a hacer? Entender que en el reino surge violencia. ¿Y qué voy a hacer yo? Ocupar las armas espirituales que Dios me dio para pelear. La palabra, la coraza, la justicia, el yelmo de la salvación, el calzado de la presta del evangelio. Entender que somos soldados, no somos, hermanos, ovejitas. Somos soldados de Cristo. Necesitamos gente leona, cachorros del león, preparados, que rujan, que oren, que clamen, que arrebaten, que echen fuera demonios, que le tengan miedo a los demonios, que le tengan miedo, ¿cierto?, al diablo, que no le tengan miedo a las pruebas, a los procesos, que le tengan miedo a tener hambre, a pasar hambre, que no le tengan miedo, que no le tengan miedo de lealtad, hermano. No, hermano, tu mirada está en Cristo. Tu mirada está en Cristo, la familia te va a abandonar, los tuyos te van a abandonar, pero yo soy hijo de Dios, yo voy a actuar conforme a la voluntad de Dios, voy a amar, voy a bendecir aunque me maldigan, voy a abrazar aunque no me quieran abrazar, yo voy a bendecir, yo voy a ser hijo de Dios, voy a ser diferente, voy a ser luz. Amén. Por eso, hermano, a ustedes, a nosotros, no solamente les he dado, ¿cierto? No solamente creer en Él, sino que padecer por causa de su nombre. No importando que seas rechazado, no importando todas esas cosas, no importando tu zarandeo. ¿Cuántas veces el diablo te ha querido zarandear? El diablo me ha zarandeado, hermano. De alguna u otra forma me ha querido zarandear. Este año ha sido zarandeado. En la parte de salud, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte psicológica, estrés, crisis de pánico, pastillas, el diablo ha querido. Bendito sea ese. Pero hoy día voy a rugir. Hoy día voy a clamar. O voy a entender que tengo que padecer por causa de su nombre y no voy a acobardarme ante el enemigo, sino que voy a poner ciertamente bandera de Cristo en mi vida y voy a luchar por lo que Dios me llamó, porque Dios te llamó con un objetivo, un propósito. Por eso levanta tu mirada, soldado. Hermano Gerardo, levanta tu mirada. Hermana Noemí, los predicadores, que no vas a cobarde frente a los procesos y las pruebas, van a seguir, pero bendito sea el Señor. Si el león de la tribu de Judá está conmigo, ¿quién contra mí? No me voy a cobardar, voy a pelear igual. Aunque el gigante se vea terrible, gigante, aleluya. Tú vienes con espada de jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes con cara de ponerme miedo, el diablo te pone miedo, ¿cierto? Los sueños que muchas veces tienen, los tormentos, las pruebas, las preocupaciones. Mañana no tengo para el pan, mañana no tengo, ¿qué voy a hacer? Mi hija está enferma, tengo tantos problemas, ¿qué importa los problemas? Hay un Cristo poderoso. El diablo te va a atormentar, te va a poner miedo, te va a tocar la llaga, va a quererte ver ahí, sufrir, clamar. Muchas veces no van a tener amigos. Bendito sea el Señor, es que en esos procesos aparece el Señor. Bendito sea el Señor, que cuando viene la enfermedad, ahí aparece el Señor. ¿Sabe qué es lo que tienes que hacer? Mover la boca, clamar a Jehová.
Ir más allá, trascender tu alma, tiene que conectarse con el Espíritu de Dios. No importa tus problemas, hay un Cristo poderoso que pelea tus batallas. Hermano, hay un Cristo poderoso que pelea tus batallas. Aunque me mires con incredulidad, Cristo te ama. Dios tiene propósitos con tu vida. Dios quiere hacer algo contigo, pero hay que tener esa capacidad de creerle a esta palabra. Y aunque nadie te crea, Dios cree en ti, puso una mirada en ti. Los que tienen un pensamiento elevado de fe, que no importa la situación, que no importa los problemas, venid a mí, los trabajados, los cargados, que yo haré descansar. Entrega tus cargas al Señor. Entrega tu sufrimiento al Señor. Tus emociones, entrégasela al Señor. Lo que te duele, entrégaselo al Señor. Hay cosas que muchas veces nosotros no superamos porque no queremos soltar. Y yo le sigo creyendo al Señor, y cualquiera sea el nombre del demonio que te atormente, ya sea estrés, ansiedad y tantas cosas que te atormentan, Dios las puede sacar, pero tiene que ser violento. Tiene que tener fe, porque esto es por fe. Tienes que tener fe en esto. Va a llorar con lágrimas, con sangre. Pero dice la Biblia que había ciertamente sacrificios por el pecado. Y muestra que los hombres, los sacerdotes, se vestían de oscuridad y de silicio cuando querían, cierto, el perdón de Dios. Esta vida de cristiano no es fácil en este mundo. La gente te mira feo. El evangélico, el canuto. La gente no le cree al evangelio. Pues no importa, hermano. Como la iglesia primitiva pasó persecución 325 años en la iglesia. Y no te tuvió ni importándole que le cortaran la cabeza ni lo quemaran en la hoguera. Hoy día vemos una iglesia que no le tiene miedo al sufrir, le tiene miedo a esas cosas. Pero ¿sabe qué? Por la fe los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Por la fe Ana tuvo su hijo Samuel. Por la fe no fue traspuesto. Por la fe Abraham iba a entregar a su hijo Isaac. Por la fe. Y la fe que habla es una fe que se perfecciona en la obra. O sea, si usted no ve nada, pero sigue creyendo y trabaja en esa fe, le aseguro que Dios le va a ayudar. Pero hay que obrar en fe. Aunque no vea nada, que no vea resultado, hermano. ¿Usted cree que me ha sido fácil llevar esta palabra en mi corazón? ¿Ha sido fácil vivir, portar la palabra? Sabiendo que la realidad, sabiendo, cierto, que me ha costado a mi carne, a mi humanidad, enfrentarme conmigo mismo por la palabra, duele, cuesta. Porque somos humanos y la palabra es divina. Y muchas veces la verdad nos duele. Pero bendita verdad que no tiene contrincante. La verdad es verdad. Y si estamos mal delante de Dios y somos violentos en aceptar que somos pecadores
Y que nos falta de su mano, su Espíritu Santo, porque nos ayude y nos fortalezca. Y entendemos que tenemos que recibir, arrebatar, conseguir este evangelio, porque se recibe. Yo recibo el amor de Dios, amén. Recibo la misericordia de Dios, recibo la justicia de Dios, recibo el favor de Dios, yo lo recibo a Cristo en mi corazón, recibo el paquete completo, amén. No lo recibo solamente lo que me conviene a mi carne, sino que recibo el paquete completo. Y el evangelio completo es sacrificio, es transformación, es negación, es morir al mundo. Por eso el reino de los cielos es violencia. Porque los violentos son los que la arrebatan. Violentos, valientes, capacitados, que no tienen miedo al sufrir. ¿Usted lo entendió? Que muchas veces no te van a decir que sí cuando tú quieres que te digan que sí. Que muchas veces no te van a dar las cosas que tú querías. Que no te van a resultar las cosas. ¿Vas a llorar? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a descarriar? Los violentos son los que la arrebatan. Los que entienden esto, que hay un supremo llamamiento. Que hay un supremo llamamiento, que me extiendo mi mirada al supremo llamamiento que está en Jesucristo. Que las cosas, que yo no tengo que mirar hacia atrás, y tengo que mirar hacia adelante, al supremo llamamiento. Hay un llamamiento superior, un supremo llamamiento, que es la salvación para tu alma. No puedes retroceder, no hay vuelta atrás, no puedo tirar la toalla, tengo que seguir. Tengo que seguir sea como sea, tengo que luchar. Con mi carne, con mi yo, tengo que luchar. Con mi familia, con las potestades, con los demonios, tengo que luchar. Tengo que luchar conmigo mismo, luchar con las tinieblas, el mundo, el diablo y la carne, los tres enemigos del cristiano. Tengo que luchar, tengo que luchar, tengo que luchar, tengo que pelear, tengo que arrebatar y conseguir mi bendición, porque las bendiciones se pelean. Yo no puedo alcanzar las bendiciones con los brazos cerrados sin hacer nada. Vemos una iglesia sin movimiento, sin acción, en la iglesia que solamente se viene a sentar, parece un club social y no viene a buscar cierto el objetivo de agradar, de conseguir, de hacer la voluntad de Dios. No estamos para calentar la silla. Amén. Estamos para alcanzar el reino, y el reino sobre violencia, y los violentos son los que la arrebatan. Los violentos, los que no se conforman. ¿Hasta cuándo simple amaré la simpleza? ¿Y hasta cuándo el insensato aborrecerá la ciencia? No te conformes con poco. No, hermano, esto es más allá, esto es espiritual. Hay que alcanzar y derribar las tinieblas. Cuánta lucha espiritual tiene el cristiano, cuánta guerra, cuántas cosas el diablo pone en tu cabeza, cuántas tentaciones tienes, cuántos pecados te asedian. Aleluya. El diablo quiere zarandearte como a trigo, pero ¿qué es trigo? Sigue siendo trigo. Gloria a Dios por los trigos, gloria a Dios por los que siguen peleando. Aleluya, gloria a Dios por los que siguen batallando. Aleluya, los que siguen luchando. Aleluya, los que no se conforman con poco, sino que anhelan conseguir más del Señor. Los que quieren de su Santo Espíritu de madrugada, los que oran de madrugada, los que se amanecen con el Señor, los que muchas veces están cansados, Señor, ya no doy más. Pero Señor, ayúdame a seguir orando, ayúdame a conversar contigo, ayúdame a leer la palabra, mis ojos me pesan. Aleluya, pero ¿sabes qué? Aparece el Señor dándote fuerza cuando tú no puedes, porque se trata de Él. Aleluya, se trata de Cristo. Y cuando aparece Cristo, las tinieblas retroceden. Abba Santa, alaba. Las tinieblas retroceden y tienen que huir cuando aparece el Espíritu Santo de Dios a llenar tu vida. ¿Cuánta guerra espiritual tiene hoy el cristiano, hermano? Que apenas llega a la iglesia, llega con fuerza, muchas veces sin ánimo. Que muchas veces se pregunta, ¿para qué vengo si no pasa nada? ¿Para qué voy a este lugar si no pasa nada? ¿Para qué canto si no pasa nada, si no cambio? Hermanos, ¿sabes lo que pasa? Es que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos son los que la arrebatan. Hay que ser violento, hay que ser violento, hay que moverse, hay que decirle no al diablo, aleluya, hay que decirle no al mundo, aleluya, hay que decirle sí a la sangre, sí al Espíritu, sí
sea la palabra, sea el amor de Dios, sea el Espíritu Santo de Dios, porque aleluya, el reino de los cielos sufre violencia. Pero con tus cuejas no logras nada. Con tu mimería, niñería, con tu actitud de niño, de niña no logras nada. Con tu posición inmadura no logras nada. Cuando te convierte en un quejón, cuando te convierte en un alegón, cuando, aleluya, cuando te quejas por lo que haces, no vas a lograr nada, hermano. Cambia tu carácter, cambia tu rabia, cambia tu ira, cambia tu enojo, cambia tu forma de ser. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros morimos, aparece el Señor. Él habita el espíritu de los humildes. Él habita el espíritu de los humildes. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que le arrebatan. Aleluya. ¿Sabes qué? Muchas veces vas a predicar cuando tienes mala noticia. Vas a hablar del amor de Dios cuando muchas veces la gente no te ama. Vas a hablar de la justicia cuando fueron injustos contigo. Vas a predicar de la misericordia cuando no han tenido misericordia contigo. El reino de los cielos sufre violencia, pero violentos son los que le arrebatan. Muchas veces vas a levantar a otro cuando tienes los brazos caídos. Muchas veces vas a dar ánimo cuando no tienes ánimo. Muchas veces vas a orar por otro cuando ni siquiera has orado por ti. Muchas veces vas a echar fuera demonios cuando muchas veces los demonios te atormentan. Aleluya, pero ¿sabes qué? El reino de los cielos sufre violencia, pero violentos son los que le arrebatan. Abasanda, lava, senda, lava, calla. ¿Sabes por qué la iglesia se acostumbró a no pelear, se acostumbró a no batallar? La iglesia se convirtió en una iglesia móvil, una iglesia quieta, una iglesia que no hace nada, que esperan que lo sacudan, esperan que le muevan la cabeza, esperan que lo unjan para que Dios lo liberte, y no claman a Jehová, no piden al Señor ayuda, no hacen algo, y se trata de clamar, se trata de pedir, se trata de decirle: Señor, yo no puedo, pero tú puedes en mí. Cuando tú le dices eso, cuando tú declaras eso, hermano, aparece el Señor. Te quedaste con los brazos cruzados. Gente conformista, gente floja que cree que le ayuden en todo. ¿Sabes qué hay que clamar? El reino de los cielos sufre violencia, pero violentos son los que la arrebatan. ¿Cuántas veces he querido tirar la toalla, hermano? ¿Cuántas veces? Muchas veces, hermano, vi la traición del hombre. Me estafaron, me engañaron, me mintieron. Muchos estuvieron conmigo y ya no están. Gente que me decía palabras lindas. Se volvió la chaqueta hacia atrás. Pero ¿sabes qué? No me importa. El reino de los cielos sufre violencia, pero violentos son los que le arrebatan. Y los siervos de Dios siguen batallando. Los hombres de Dios siguen batallando. Con un brazo menos, con una prueba no importa. Con enfermedad, sin enfermedad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Aleluya. Es que se trate de Cristo, no se trata de nosotros. ¿Cuántas veces he querido ciertamente tirar la toalla? Aleluya. Veo la realidad y digo: yo no soy nada. Yo no soy nada delante de ti. No sé por qué me llamaste a ser evangelista. Me veo y yo no soy capaz, pero se trata de ti y tú me usas como tú quieres. Aleluya. Y antes, ¿sabes cuántos tienen llamada y no saben? ¿Sabes cuántos tienen llamada y no saben? Abasanda, lava, y catúa la masaya. Los demonios tienen que irse y las cadenas se tienen que romper en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que la arrebatan. Los que siguen igual. Los que caminan igual. Los que no les importa el que dirán, pero entienden y tienen una mente madura y entienden que el reino sufre violencia. Cuando le entregamos las cargas al Señor, hay paz. Cuando decimos: Señor, yo no puedo, yo soy así, ahí estamos mal.
Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Yo quiero menguar para que tú crezcas. Que tu espíritu se glorifique sobre esta carne. Esta carne que tiene tanto detalle. Oh, vamos a orar a Jehová. Padre amado, Dios mío, Señor, tú mismo dijiste, Jesucristo amado, en que quiere por de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que no solamente es dado padecer, creer en ti, sino que padecer a causa de tu nombre. Que desde que apareció Juan el Bautista diciendo la verdad en reino, sufre violencia. Dios mío, sufrimos, Dios mío. Sufrimos, Dios mío, el ataque del enemigo. Sufrimos por nuestra carne, sufrimos por el mundo. Sufrimos, Dios mío, el reino sufre violencia. Pero queremos ser violentos para arrebatar el reino. Queremos ser violentos para alcanzar el objetivo. Queremos ser violentos para alcanzar tu gloria. Llenarnos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Queremos ser violentos para alcanzar tu gloria, Señor amado. Tu gloria, Dios mío, que cuando tú apareces, Dios mío, las cosas son diferentes. Cuando tú apareces, Dios mío, las tinieblas se van. Cuando tú apareces, cuando la casa está llena de tu gloria, aleluya. Es todo tan distinto, tan diferente. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Oh, brava santa catufa lefte istamo amualika y tu amuale mi amazon ni mahale bravase vista fo amo andalaba y así como tu moa eleje cuamale va tu alabra basenda leva senda lava he. Hay tantas, Dios mío, tantas cadenas que romper. Limpia, Dios mío, nuestras vidas. Limpia nuestro corazón. Ayúdanos a seguir. Ayúdanos, Dios mío, a usar. Ayúdanos, Dios mío, a avanzar sin importando nada, Señor. Dios mío, con crisis de pánico o con crisis de pánico. Dios mío, con sueño, sin sueño, con hambre o sin hambre, con ropa, sin ropa, podamos seguir igual. Dios mío, Padre, porque todo es para ti. Y si algo somos, Dios mío, solamente es por tu gracia. Somos lo que somos, Dios mío, por gracia, Dios mío de Dios. Bendice a mi hermano, a los ministros tuyos, a tus hijos. Levántalos, Señor. Levanta tu iglesia. Levanta los tuyos. Levanta los que te alaban, los que te exaltan, los que glorifican. Ah, Dios mío, tú eres capaz, Dios mío, de libertar al hombre y levantarlo. ¿Quién como el Señor que levanta el polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar y lo hace sentarlos con los príncipes de su pueblo? ¿Quién como tú, Señor, que levanta las vidas del hombre, Señor, sigue levantando, animando al caído, Señor amado? Llénalos de tu Espíritu Santo, Dios, ministra al Espíritu Santo. Toca la fibra de su corazón, Dios mío, bendícelo, bendícelo de una forma especial. Todo esto está en tu mano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Demos toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.